pues pareciera que el planeta nos está queriendo decir algo y no lo queremos escuchar. Sin embargo, en este canal seguiremos promoviendo y luchando para que siempre podamos tener y tratar de rescatar muchas cosas de este planeta que tantas cosas tenemos que agradecerle. Les dejo este video para que podamos conocer un poco más del trabajo interno que se hace todo el tiempo y todos los días con mucho cariño y con mucho amor. La vida bastante complejas. Hoy vamos a ver literalmente el caso de un lilac tree. Ya sé que no lo conocen muchos de ustedes, algunos sí. ¿Pero qué son los lilac tree? Bueno, los lilac tree son un árbol de lilac o lilac tree, que es un árbol floral muy bonito de la zona norte, o sea, básicamente Estados Unidos, en donde crecen bastante bien estos árboles. De hecho, son ramificados, van a tener una base profunda y van a empezar a sacar muchas varas laterales. O sea, no son, les dicen árboles, pero realmente serían más como un arbusto, porque van a generar más de un tronco, y cuando hay más de un tronco ya no son árboles. Para que un árbol sea un árbol, debe tener un solo tronco. Si no tiene un solo tronco, en realidad es un arbusto. Tienden a hacer otro tipo de esquemas. Ahora, hay árboles que sí son árboles, pero que en el momento en que los reproducen, los toman de otra pieza. Entonces, si sacan un brazo y el brazo ya viene con 2 o 3 piezas más, pues obviamente va a parecer que tiene muchos troncos, aunque realmente debería tener solo uno. Aquí voy a hacer un poquito. Pueden llegar a tener mucho más, ¿no? Ahí está, para poder leer un poquito comentarios. En el caso de los lilac, lo que tenemos acá es que tuvimos un pequeño problema de ahogamiento en el sustrato. El sustrato está muy apelmazado, entonces cuando el sustrato se apelmaza mucho, las piezas empezaron a secarse, literalmente las ramas empiezan a ser ya pues muy leñosas. Aunque son flexibles, empieza a perdió toda la hoja completamente, y aunque son caducifolios, pues sí es un árbol que está afectado. En el caso de estos, lo que nosotros vamos a tener que hacer para cuidar nuestro árbol siempre, pues va a ser buscar liberarlo de toda esta masa de tierra que normalmente tenemos, con lo cual vamos a usar esta pequeña herramienta para poder ir aflojando sin lastimar las raíces, porque si usamos esta, lo que vamos a tender a hacer es cortar la raíz y el árbol se dañaría. Entonces, siempre usamos estas pequeñitas. Con estas iremos picando y jalando, picando y jalando para ir liberando las raíces y hacer que el árbol tenga mejor oxigenación. No es tan conveniente exponer nunca un árbol al aire libre, toda la raíz, porque obviamente le vamos a ocasionar un daño. Pero en el caso de este, que son árboles que están enfermos, que ya no tienen hojas, no tienen cómo perder agua, más que lo poco que se puede hiperventilar la raíz. Entonces va a tener que ser un trabajo más o menos rápido, en el cual lo ideal es que vamos a tocar con la tijera la parte que tengo aquí, previamente desinfectada con alcohol, y vamos a rayar y vamos a observar si la pieza es café o es verde, que en este caso, como pueden ver, la incisión nos está diciendo, voy a hacerlo más grande, que es café. Ahí se ve. Y si esa parte es café y no se le ve nada verdecito, quiere decir que esa rama literalmente ya está muerta. Entonces la podemos quitar sin remordimiento. Vamos a quitar hasta la base todas las piezas que tengo acá para que no tengamos mucho problema. Verificando que no estén vivas, porque si están vivas pues nos vamos a quedar definitivamente sin arbolito. Aquí hacemos una pequeña incisión. Ah, miren, esta está verde, por ejemplo, y ya la iba a cortar. Estuve a punto de cortarla. Y esta sí está verde. Vamos a checar. También está verde. Esta sí se queda. Entonces, eso es una muy buena señal. Y aquí los lilac se van a reproducir muchas veces por división. Es decir, que si yo logro separar esta varita que tengo con un poco de raíz de la que hay acá abajo, yo podría estar sacando 2 arbolitos de uno, para que así yo deje este que sería el central y este otro sea un árbol secundario. Lamentablemente las raíces que vemos acá sí ya están algo secas, entonces no nos va a dejar que trabajemos tan fácilmente eso. Hola, hola, ¿cómo están? Por cierto, por ahí. Así que vamos a tener que hacer un trasplante mucho más incisivo. ¿Sale? Pues tomamos nuestra pieza y empezamos a rasgar para ir liberando, porque además está súper pesado, pesa un montón.
Entonces tenemos que irlo liberando, sacando toda la tierrita que no nos está sirviendo. Luego voy a tener que limpiarla, pero bueno. Ajá. Vamos a ver que la pieza obviamente empieza a soltarse. Ya está mucho más suelta. Aquí sí vemos raíces. Se los voy a acercar. Cuando las raíces están como esta, que ya son de un tono oscuro, café bastante oscuro, quiere decir que son raíces que también ya están muertas. Entonces las raíces tienen que verse de color más clarito para que podamos saber que están bien. Aquí ya le estamos quitando literalmente todo. Está saliendo. Ya lo logramos sacar. Tenemos nuestra pieza mucho más libre. Vemos que hay mucha formación de raíz que se ha hecho enredada. Esto se da cuando usamos contenedores muy pequeños. Las piezas empiezan a buscar salida a la raíz y al no encontrarla empieza a enredarse hacia los laterales, haciendo algo que se conoce efecto cola de cochino, porque literalmente eso parece, y empiezan a ahorcar prácticamente al árbol. Entonces, si corto arriba, tengo que cortar abajo. Por lo tanto, vamos a empezarle a dar un poquito de trabajo a toda esta parte para ir cortando un poquito de raíces que vemos que están bastante secas, y que eso nos permite también que esto quepa en un contenedor pues mucho más pequeño, o en dado caso en una bolsa. Ajá. La pieza de arriba, que ahorita me lo va a permitir hacer esto un poquito más, tenemos que verificar lo mismo, si está vivo o está muerto. Entonces vamos a raspar en esta parte y observamos que es café. Raspamos en esta parte, sigue siendo café. Raspamos en esta parte, aquí es verde, café, verde. Literalmente estamos hablando que este es el punto en el que todavía tenemos vida. De ahí para arriba ya estas piezas literalmente están muertas. Entonces, si podemos hundir la uña, normalmente es como que un buen grado de saber si el árbol está vivo o no. Pero ya cuando es muy duro o tenemos ciertas dudas, lo mejor es hacer el cambio. Ajá, y aquí se va a observar cómo en las partecitas que tiene el tronco se ve la parte clara, que es la maderable, y el perfil es el que tendría que ver de verdecito. Si no se ve verdecito, la pieza ya fue. Entonces estas ramitas las vamos a desechar, las vamos a romper en muchos pedacitos y después las usaremos en algún sustrato. Nada se desperdicia en la naturaleza, afortunadamente todo es muy bueno. Y sí vamos a tener que hacer un corte. Entonces, para hacer el corte, ¿con qué la cortamos? Ya es un poco grueso. Voy por mi pequeña sierrita. Para ahora. Entonces, pues ni modo. Generalmente cuando las piezas ya están muy grandes, ya no usamos tijeras. Podemos usar estas pequeñas sierras, que son realmente muy buenas. Marcamos en dónde estaba el punto de corte que vimos que era aquí. No es necesario que hagamos un corte diagonal, lo podemos hacer completamente recto. ¿Por qué no lo hago diagonal? Porque hago la herida más grande y lo que yo necesito es que la herida se cicatrice. Entonces, si la parte del tronco me indica que aquí está verde y tantito más arriba ya está café, nunca corto sobre el verde, corto sobre la café, o sea, para que quede ligeramente arriba de lo verde. Si yo corto aquí, voy a dejar una herida abierta y eso va a hacer que mi árbol pues tenga un poquito más de problemas. Ok, pues de esta forma ya no tengo que sellar, porque al no estar cortando la parte viva, sino estar cortando un poquito la parte café, pues la pieza de algún modo naturalmente está sellada. O sea, está verde acá y ya está café acá. Pues corto arriba. Si se me ocurre cortar en lo verde, toda esta parte quedaría expuesta y tendríamos que usar un fungicida preventivo para evitar que esto se nos dañe, se nos maltrate, le vaya mal. Acuérdense que hay que dar tap taps en la pantalla. Eso, así, 2 tap taps para que se empiece a sacar. Igual pueden compartir el video si conocen a alguien que le guste mucho el tema de los árboles, que quiera saber más, compártanlo. También eso es bastante bueno. Ok, entonces en esta parte igual vamos a hacer lo mismo. Tomamos esa pieza y café, café, café. Esta está más peligrosa. Café, café. Esta ya no tuvo salvación. Entonces la pieza que tengo acá, sí vamos a tener que hacerle un corte mucho más agresivo de un arbolote que teníamos.
por cuestiones fúngicas, pues estamos teniendo que hacer un árbol chiquito. Eso se puede prevenir. Por ahí recuerden que en la tienda ya está el link. Afortunadamente el link ya aparece en nuestra tienda. Pueden checar muchos productos o consejos o tutoriales. No necesariamente es que compren productos. Hay algunos videos de cómo trabajar este tipo de piezas. Y ahora lo malo es que no está muy estético. Esa sería la parte negativa del asunto. Si lo dejamos así, tenemos un tronco gruesote, tenemos un tronco delgado. ¿Qué es lo recomendable hacer aquí? En el caso de esto vemos que el tronco tiene aquí un hueco. Ajá. Está como lacerado en ese sentido. Esta ramita es joven y está naciendo muy bien. Entonces, si nosotros lo dejamos acá, vamos a tener esta parte como jorobada, amorfa y con un bracito. Nos vamos a tener que ver en la necesidad de hacer que, como no tenemos tanta raíz, difícilmente vamos a poder alimentar todo este tallo. Entonces, definitivo, la única conclusión es hacer un corte basal respetando esta pieza para que le empiecen a salir más bracitos y poder tener un posible arbusto posterior, en vez de tener un tronco grueso que se va a ver mal formado junto con un pedacito y que ya por la edad del mismo tronco no se ve bien. Además de que vemos que aquí hubo un daño mecánico bastante grande, algo lo atacó en algún momento y lo lastimó. Entonces recurrimos a nuestra sierrita y le vamos a tener que dar mate. Eso. Vamos a buscar que sea lo más estéticamente posible. Despacio para no llevarnos la ramita delgada viva. Eso. De hecho, se ve completamente aquí cómo está la polilla. ¿Ya vieron? Está bastante dañado en esa posición. Sí se ve, ¿no? Exactamente. Además, si se dan cuenta, se ve una parte muy oscura al centro, una parte más clara. La parte oscura nos está diciendo que ya empezó a entrar un hongo dentro de la corteza y que llegó a la parte maderable. Por lo tanto, si esto lo dejamos, tarde o temprano va a ocasionarnos algún daño. Entonces vamos a tener que rescatar este pedacito. Insisto, lo más cercano a la base, ¿para qué? Para que el sustrato lo podamos manejar lo más alto posible y a la hora que hagamos el trasplante, pues se va a ver como un árbol delgadito, pero no se va a ver como una pieza mocha, ¿no? Entonces todo este sistema radicular, ahora lo que quede vivo de raíces, va a ser suficiente para alimentar esta pequeña pieza. Lo cual es bastante bueno. ¿Por qué? Pues porque nos va a ayudar a que nuestro árbol crezca bien o nuestra pieza quede bien con el sistema radicular que tenemos que es dañado. Si hubiéramos dejado todo este tronco, pues todo el tronco tendría que haberse alimentado de las raíces y hay ocasiones en que no son suficientes raíces como para poder alimentar esto y la pieza lamentablemente va a perecer. Entonces, insisto, lo único que sí terminamos haciendo es hacer una revisión de ver qué raíces vemos que se sientan como aguaditas, que se sientan como babosas, porque son signos de que ya están entrando en un estado de putrefacción y no nos van a ayudar mucho. Eso. También lo cortamos porque vamos a meterlo todo esto en una bolsa. Va a quedar así la pieza tal cual chiquita, aunque quede flaquita y después tenemos que poner un tutor. Entonces vamos a tener que hacer que pues quepa, ¿no? Entonces bueno, así vamos a manejarla más o menos. Por ahí déjenme ver dónde tengo bolsitas, porque después hay que rellenar. Ahora, usamos el mismo sustrato, generalmente no al 100%. Sí vamos a poder incorporarle algunas otras cosas para que pueda hacer un sustrato mejor. Eso quiere decir que podríamos meter, para que no sea tan pesado como la tierra, podemos usar un poquito de tezontle, podemos usar un poquito de tepojal, podemos usar algún otro material que nos ayude a que sea un poquito más fácil de maniobrar. Si vemos que definitivamente hay mucho juego en la pieza, o sea, se siente como que se mueve mucho, sí agregamos un poco más de apelmazamiento para que nos funcione. Ya me pasaron por acá la bolsita. Esa es trampa. Pero en fin. Bolsas. ¿Qué tipo de bolsas usamos y por qué? En nuestro caso utilizamos mucho las bolsas blancas. ¿Sí? ¿Por qué usamos las bolsas blancas y no otras bolsas? Porque en el caso de las bolsas negras, cuando nosotros metemos estas y le metemos el lado negro como tal, obviamente se calienta mucho. Y si nosotros vamos, hola, ¿cómo estás, Sarina? Usamos el color negro para ciertas plantas, lo que hacemos es que si el sustrato está muy pegado a la bolsa, o sea, tenemos nuestra raíz y la raíz está muy pegada a la bolsa y esto se calienta, pues imagínense, de por sí ya una temperatura de 30, 40 grados,
más la bolsa caliente, a qué temperatura están viviendo las raíces. Esto va a ocasionar dos problemas. El primero, se nos deshidrata mucho el sustrato y hay que estar regando continuamente. Segundo, se calientan las raíces y no a todas las raíces les gusta estar en calor, por lo tanto se mueren o no se desarrollan. Es decir, que la raíz va a tratar de mantenerse en esta parte muy alejada del calor, en vez de expandirse como debería, tratar de colonizar la bolsa, lo que hace es protegerse, o sea, es como si se escondiera del calor. Y entonces el arbolito no crece, la planta no crece, y muchas veces es por el uso de macetas, porque nos gustaron unas macetas oscuras, porque así venía la bolsita, o sea, por alguna otra circunstancia similar, y las dejamos. Entonces, las bolsas blancas, cuando son para cultivo, porque digo, no es la maceta final, recomendamos que si van a estar en climas que tengan mucha radiación o una temperatura alta, usemos bolsa blanca, que anteriormente se usaba mucho para invernadero, pero que actualmente ya se llegan a usar de forma más general, afortunadamente, y ya las podemos conseguir. El calibre sí es importante porque hay unas que venden que son muy delgaditas y duran poco. Estas, en general, hemos tenido plantas embolsadas por más de 2 años a alta radiación y realmente funcionan bien. Son de un calibre gruesecito. Después, si quieren, también les paso el proveedor, porque pues igual llega a toda la república, entonces creo que es bueno. Y lo que sí tendemos a hacer muchas veces en la bolsa es doblar la esquina, que eso es algo que a nosotros nos gusta mucho hacer. ¿Por qué? Porque eso le va a dar más rigidez, para que cuando estés regando no sientas como que se dobla hacia adentro y te rebota el agua. Entonces siempre doblamos la esquinita y eso hace que todas las puntas tengan mayor rigidez. Segundo, pues apalmazamos. Nosotros les hacemos este hoyo extra, o sea, este hoyo grandote, nos lo traen. Ese se lo hacemos nosotros. Las bolsas normalmente tienen en la base estos dos chiquitos, pero pues son muy pequeños y muchas veces también hay un encharcamiento, se empieza a no tener buen drenado y eso nos va a dar problemas posteriores. Entonces, esos dos grandotes los metemos nosotros para que tenga mejor resultado. Entonces vamos llenando nuestra bolsita. Importante asentarla, ver que nos quede bien, porque si no nos queda, vamos a tener el arbolito como muy de lado, muy para allá, muy para acá. Ahí ya se siente mucho más asentado, ¿sí? Podemos usar en la base igual restos de hojas. Si tenemos hojas es buenísimo. Yo por aquí me quedaron algunas, de hecho de un maple que estuve quitando hace unos días. Entonces normalmente las usamos en la base. ¿Para qué? Para que eso también nos dé un poquito de mejor dren. No se recomienda usar, por ejemplo, pasto. Si usan pasto seco o algún otro tipo de pasto, generalmente lo que van a ocasionar es que quede demasiado fermentado, o sea, se empieza a fermentar el pasto y eso puede ocasionar algún problema fúngico. Entonces, lo que sí usaremos siempre son hojas secas, pueden ser de piñón. Si es que el ácido, estas son las de piñón. Si la planta que ustedes usan es un poco acidófila, como en el caso de los arándanos, esto nos puede servir bastante para que nos dé porosidad en la base y nos ayude a acidificar un poquito más. Si son restos, por ejemplo, como de planta de vaporru, rocío o similar, eso no pasa nada. Eso sí los podemos poner sin ningún problema porque son suculentas y es como echar a una olla nuestros ingredientes. Siempre es importante medir la altura a la que va a quedar la pieza, porque si queda muy arriba, pues obviamente va a tener problemas. Si queda muy enterrado, cuando se entierra esto demasiado, por ejemplo, si quedara aquí el sustrato a este nivel, esta parte se empieza a honguear, se pudre y es una razón de las principales por las que perdemos plantas en el caso de los árboles, porque ahogamos, literalmente ahogamos nuestro cuello del árbol y eso nunca va a ser positivo. Entonces, pues sacando un poquito de tierra, sacando un poquito de cosas, pues vamos a meter un poquito más de nuestra mezcla ya prehecha. Vamos subiendo poco a poco. Asentamos. Importante asentar. Tomamos la pieza y si las raíces quedan hacia arriba, o sea, si a la hora que metemos la bolsa pasa esto y enterramos así y así rellenamos, recordemos un principio básico: raíz que crece hacia arriba, raíz que se muere. Todas deben quedar siempre hacia abajo. Entonces trato de tomar la pieza, la meto a la bolsa y sin meter sustrato todavía, lo que tengo que hacer es empujar, tratar de empujar lo más que pueda
Eso, voy empujando. Checo que la altura de mi base sea la correcta. Si no, pues tendré que retirar un poco de tierra. Empujo lateralmente todas mis raíces y coloco obviamente sustrato para ir rellenando toda nuestra pieza. Ok, entonces vamos a rellenar un poquito más rápido con la pala para que no nos tardemos tampoco tanto. Eso, ahí está. Va quedando desbordante. No la vamos a llevar hasta la parte de arriba. Primero tenemos que empujar para ir bajando, ir viendo que se nivele, ir viendo que todas las raíces queden para abajo, que la pieza no quede floja, quede más o menos durita, que no quede chueca para allá o chueca para acá, sino que se mantenga bien, como lo estamos haciendo aquí. Eso. Y así vamos metiendo. Ok, vamos metiendo más. Ahora, si me pasan por ahí el fertilizante, sería buenísimo que está en el mueble. Ok, vamos a ir llenando todas estas partes para que nos vaya quedando bien. El de Jaiba, que está en el mueble. Actualmente estamos utilizando un producto, porque aquí, ¿qué sigue después de esto? Como las raíces estuvieron expuestas a ciertos cambios, a ciertas cosas, lo ideal sería colocar un fungicida para proteger la raíz. Pero también muchas veces estamos en épocas como ahorita en que tenemos que fertilizar. Entonces nosotros lo que estamos probando actualmente es este producto que lo estamos comercializando junto con una compañera que está en Valle de Quino, allá en Sonora, que es literalmente harina de jaiba. La harina de jaiba, dentro de las cosas interesantes que tiene, es que es un producto que contiene cobre y contiene azufre, lo cual, pues como muchos conocerán en agricultura orgánica, son elementos fungicidas, pues naturales, y aparte tiene algo que se llama quitina. La quitina también promueve el desarrollo radicular y evita la formación de hongos. Entonces, con este producto lo que hacemos es nutrir, sobre todo en el esquema de calcio. Sí tiene algo de nitrógeno más o menos bueno, tiene potasio y tiene fósforo, pero niveles algo bajos. Y lo que sí nos ayuda es como la parte fúngica. Entonces, antes de rellenar todo mi árbol, toda mi pieza, vamos a utilizar en porciones, estaríamos usando aproximadamente unas 3 a 4 cucharadas o lo equivalente a 20-30 gramos, que es lo que vamos a usar de producto, y lo vamos a espolvorear una vez medido, como este que ya tengo acá. Lo vamos a espolvorear alrededor de nuestra pieza. No lo pongo hasta arriba porque pues de todos modos quedaría muy expuesto, entonces lo colocamos más o menos a esta altura y ahora sí, rellenamos con sustrato. Hasta arriba, ¿qué vamos a poner? Yo siempre les recomiendo que coloquemos piedra, ¿sí? O sea, vamos a buscar grava o algo que es lo que va a quedar hasta arriba para que sirva de acolche. No dejamos la tierra, porque si dejábamos la tierra así sola hasta el final, cuando nosotros estemos regando, lo primero que hacemos es que golpeamos con el agua y nos empieza a botar todo el sustrato. Entonces, una de dos, o va haciendo un hoyo, o dos, nos empieza a salpicar por todos lados, o tres, erosiona nuestra capa inicial de suelo y el agua a veces no penetra, o sea, pega de golpe, cae. A ver si me puedo acercar un poquito. Ahí está. Cae un poquito, o sea, a la hora que golpea esta parte y se empieza a ir por los laterales. Cuando se empieza a compactar, se empieza a ir por los laterales y entonces cuando abrimos la bolsa resulta que el agua llega hasta aquí y de aquí para acá está completamente seco. Por eso es que normalmente lo que hacemos es que buscamos que siempre nuestra línea de acolche, o sea, la línea final, ya que estamos en este punto, los últimos centímetros que tengo en esta parte se van a cubrir siempre con piedra. Cuando yo uso las piedras, la diferencia es que cuando yo pongo agua, el agua golpea la piedra y empieza a bajar lentamente. O sea, golpea, empieza a dispersarse y trata de penetrar.
Eso hace que la velocidad del agua sea menor, el golpe sea menor y tengamos un mejor riego. Entonces, las piedritas que normalmente se ocupan no es tanto que sean decorativas, sino su función muchas veces es disminuir el golpe del agua, así como el problema del viento o la radiación excesiva que puede llegar a tener el sustrato cuando está completamente libre y que hace que cuando nosotros regamos en la mañana se ve bien inundado, bien mojado, y en las tardes esto se ve completamente seco. Los acolches entonces siempre son buenos. Ahora, ¿qué piedra usar? Si estás en una zona muy seca, los acolches en este caso los podemos estar manejando de piedras que no sean porosas. ¿Sí? ¿Por qué no porosas? Porque si tú pones piedras porosas como el tesontle, como acolche, lo que va a suceder es que funcionan como una esponjita, empiezan a absorber el agua del sustrato y lo evaporan, haciendo que eso pues nos ocasione pérdida de agua. Si usamos al revés, usamos este tipo de piedras en climas muy húmedos, lo que hace es evitar que se evapore con rapidez y tendremos más humedad en la parte del sustrato. Por eso es que ahí nos conviene utilizar a la inversa. Piedras de color claro o piedras de color oscuro. En el caso de que haya mucha radiación, así como la bolsa que estamos usando es blanca para evitar radiación, la piedra también tiene que ser de un color claro para que evite cualquier tipo de radiación excesiva. ¿Sí? También a la hora que estamos fertilizando, espolvoreando entre las piedritas, el fertilizante queda debajo de las piedras y hace que se nos dañe menos. ¿Por qué no usamos humus de lombriz nosotros? Porque estamos en una zona muy seca. Si vives en una zona muy seca, el humus de lombriz va a perder rápidamente propiedades. ¿Por qué? Porque tiene una gran actividad bacteriana y a la hora que empieza a hacer mucha sequía y mucho calor, disminuye y se empieza a convertir en otro elemento y nuestra planta ya no lo absorbe muy bien. En el caso de lo que nosotros usamos, por ejemplo, que lo recomiendo mucho para los árboles arbustos, que es la harina de jaiba. La harina de jaiba es una cáscara, es como si fueran sucaritas de Kellogg's. De hecho, se siente la textura muy similar y huele a mucha jaiba. Pero la podemos utilizar y como ya de por sí es seca, lo que hace es que puede penetrar sin ningún problema. Es una de las cosas más bonitas que podemos empezar a manejar nosotros por aquí. ¿Ok? ¿Qué les parece? Entonces, así es uno de los procesos de siembra que se manejan, de lo que estamos usando aquí y que lo recomiendo sobre todo para zonas con mucha salida en suelo. También nos está funcionando bastante bien hasta ahorita en frutales. Originalmente no usábamos porque los maples se sentían mucho con el caso de muchos fertilizantes a suelo, se reflejaban en la hoja y las hojas se quemaban. Afortunadamente, por lo mismo que tiene ciertas propiedades fúngicas, nos está ayudando a dar una nutrición muy parecida a los mocote, que también es muy bueno, pero el problema de los mocote es que en temperaturas muy elevadas o temperaturas muy bajas pierde su función de poder estar dando poco a poco la división que necesita, y ahí es donde normalmente sí nos va a terminar dañando mucho. Bueno, esta es nuestra pieza entonces, ya vemos que nos quedó nuestro arbolito. Como lo ven, es una varita, ¿sí? Pero ahora el proceso va a ser estimular la salida de raíces, que eso lo haremos igual con un enraizador. Y en el caso de los troncos, ¿cómo lo podemos despertar? No conviene despertarlo, porque son árboles caducifolios. Nosotros ahorita necesitamos hacer que el arbolito duerma durante aproximadamente 2 o 3 meses. Lo pondremos en la sombra, obviamente no completamente penumbra, solo sombra para que no le dé mucho sol, y hace que las raíces empiecen a desarrollarse durante este periodo. ¿Sí? Si vemos que empieza a salir un pequeño brote en las próximas 2 semanas, tendríamos que quitarlo. ¿Para qué? Para que toda la energía se vaya ahorita al desarrollo radicular. Cuando ya hayan pasado ese periodo, lo cambiamos hacia el lado de sol y seguimos regando para estimular ahora sí que nos empiecen a salir hojitas. Pero ya tendríamos nosotros, afortunadamente, bastante materia en cuestión radicular para que esto empiece a desarrollar perfectamente bien hacia arriba. ¿Cómo lo ven? ¿Qué les parece? Vamos a darle tap taps a la pantalla, tap taps, no se les olvide porque los que van llegando por ahí, pues nos den más tap taps para que empecemos a compartir mucho más. Entonces los tap taps son así como 2 golpecitos en la pantalla y hacen que empecemos a tener recomendación para que más gente pueda entrar y ver el video live. Otra de las cosas que podríamos usar es, por ejemplo, como el caso de las suculentas,
cortar pedacitos o trocitos y ponerlos en la orilla que tenemos acá. Eso también es un acolche vivo. El acolche vivo también es válido. Muchas veces usamos planta de rocío, usamos algún otro acolche que nos permita a nosotros ir desarrollando poco a poco todo, lo cual es muy bueno. Y sobre todo como esas puntas de esta que tengo acá, que en algún momento, si yo no las corto, van a empezar a perder forma, se van a empezar a poner mal y pues nos van a dar un punto en el que ya tienen que cortarse, ¿no? Que es un tema de la suculenta. La suculenta se empieza a deformar, empieza a volverse toda rara porque necesita poda. Pero para estas partes nos va a ayudar muchísimo que nosotros pongamos este tipo de acolches para que nuestra planta se proteja. Así que si tienen dudas sobre cómo hacer trasplantes, con todo gusto. Árbol llorón, no sé, yo quiero comprar el árbol llorón, pero ¿de qué especie? Llorón, sauce, en caso sakura llorón, mora llorona. Hay varios árboles que tienden a esa tendencia. Si nosotros ponemos, por ejemplo, en el caso de los sauces toleran bien los fríos, toleran bien el calor, pero sí van a requerir estar teniendo un riego continuo al principio. En el caso de los cerezos, sakuras, por ejemplo, llorones, son de climas muy cálidos y muy fríos. O sea, en verano requieren mucho calor y en invierno requieren mucho frío y se dan perfectamente bien. Los únicos sensibles en cuestión llorona podrían ser las moras. Las moras sí van a requerir mucha agua. Esas siempre son las que van a estar teniendo algún poquito problema. Sí, de los que expanden en grandes, realmente son muy bonitos. Esos yo sí te los recomiendo. No tienen problema. Nada más, lo importante siempre es ver en qué vienen. Si vienen en las típicas bolsas negras, va a ser esto súper duro. Va a ser un terrón que cuando lo corten van a tener a veces hasta que golpear para poder quitar la bolsita. Y si así abres el hoyo y lo metes, no es que el árbol no resista, sino que tiene un problema de trasplante. O sea, está trasplantado sin un previo tratamiento. ¿Cuál es el previo tratamiento? Abrir la bolsita, aflojar un poco, cortar las raíces de abajo, poner el hueco, poner en este caso sustratos en la parte de abajo y rellenar. ¿De qué tamaño debe ser el hueco para un árbol? Si esta es mi bolsa y yo voy a meter un árbol en la tierra, debe ser de 2 a 3 veces esta distancia. O sea, como si fuera 2 bolsas o hasta 3 bolsas. Es el diámetro que debo tener yo, o sea, es un hoyote hasta por acá, para que la tierra que yo tenga a un lado esté no tan apelmazada y los árboles puedan desarrollar. De igual forma, si esto está muy duro, voy a tener que aflojar un poquito algunas partes de abajo, no de aquí, solo de abajo, para que a la hora que yo lo ponga, el árbol desarrolle. Si yo aflojo las de aquí, puedo dañar partes vitales muy importantes de raíz. Si saco las de abajo, son las que tratan de extenderse, entonces aquí no van a tener como mayor problema. Si están muy enmarañadas, decíamos que usamos algo como esto para poder jalar la parte del sustrato y hacer que se nos liberen las raíces que tenemos en la parte de abajo. Entonces, si tienes dudas, incluso puedes mandarme mensaje, está ya sea por aquí o por WhatsApp. Nuestras consultas son completamente gratis. Puedes decirme, oye, mira, compré este árbol, lo quiero sembrar aquí, pero no tengo idea si está bien, si no está bien, o tengo dudas con el clima. Con todo gusto tú nos mandas mensajito y nosotros te asesoramos sin mayor problema. Lo que buscamos, aunque sí tenemos obviamente un esquema comercial, porque tenemos una tienda y demás, principalmente se busca que estos pequeños sobrevivan, crezcan, tengan buena vida, se desarrollen. Entonces, con todo gusto, hay algunas cosas que son como esto, de cómo simplemente no compramos ningún producto básicamente para esto y le tuvimos que hacer una labor de maniobra. Se puso en la bolsa porque este va a ser para venta en algún momento. Pero si hubiera sido para suelo o para otro elemento, pues literalmente lo que hacemos son los mismos ejemplos que hicimos hoy y garantizamos que nuestros arbolitos tengan su protección pesada en la parte de arriba, su no calentamiento de raíces, su fertilización con protección fúngica, que eso es importante, y lo que le faltaría a este al final sería un poquito de tutoreo para que se vaya más derechito si es que queremos que se vaya derechito, que igual puedes poner el palito, pero ese el palito también se cae, entonces a veces se pone un hilito, se tensa hacia arriba el hilito y hace que la pieza quede perfectamente bien derechita, y conforme el árbol va creciendo, digamos que vas estirando más el hilito para que la pieza vaya enderezándose más, y es otra forma de tutoreo cuando es posible, que es muy buena, ¿ok? Pero entonces, pues ahí estamos más o menos viendo todos los consejos necesarios para el día de hoy de lo que podemos hacer con nuestros pequeños árboles. ¿Cómo la ven?
¿Qué otra duda tenemos por ahí? A ver, igual, no sé de dónde eres por ahí, Alejandra, pero digo, para tener una idea más o menos de tu zona climática, ver qué otra cosa te podemos recomendar con todo gusto. Porque a veces sí no sabemos si están por acá. Hola Nat, ¿cómo estás? Del Estado de México. No te preocupes. De hecho tienes entonces amplias probabilidades. No es un calor tan extremo, aunque sí hace frío, pero es bastante controlable, lo cual va a ser muy muy bueno. Sí, recomendables los llorones y además son como muy bonitos. Hay algunas variedades un poco más intensas. En el caso de árboles que vean con hojas de dos colores, por ejemplo que sean blancas con amarillo, son árboles que tienden más a calor. O sea, puedo tener un majagua y puedo tener un majagua variegado, el variegado siempre va a ser de más calor. En el caso de como el ciruelo que tengo aquí, si las hojas son de colores muy rojos, muy oscuros, nunca van a ser de sombra, van a ser árboles de muchísimo sol, que eso también nos está diciendo, a diferencia de otras piezas, que el color nos indica la cantidad de sol que va a requerir. Igual, si son florales, de mucho sol. Si son de fruto, de mucho sol. Si son de color hojas rojas, mucho sol. Si son hojas grandes, verdes como la morera, que son hojas muy grandes, verdes y de moritas muy pequeñas, pueden ser bayas que toleran estar debajo de otros árboles y serían como de mucha luz, pero no necesariamente de mucho sol directo, que serían como las dos circunstancias pues diferentes o distintas que podemos llegar a tener ahí. ¿Ok? Pero bueno, ya. ¿Se ocupa mucha agua para este tipo de árbol? No. Recordemos que la cantidad de agua va a depender de no tanto lo que toma el árbol, sino, 1, la retención que tenga el sustrato, 2, el tamaño del contenedor o el tipo de suelo, en caso de que no sea un contenedor, y 3, cuánto tiempo tiene que yo ya sembré el árbol. Si el árbol yo lo siembro ahorita y es un árbol que toma muy poca agua por especie, pero lo acabo de sembrar, tengo que estar regando diario. ¿Para qué? Para que en 2-3 semanas el arbolito empiece a fijar sus raíces y deje de requerir tanta agua. Sí, no, o sea, no es que el árbol tome mucho, sino que en una fase inicial necesitamos que el árbol pegue. Una vez pegando, pensemos en un árbol como este que tengo aquí gigantesco, jamás lo riego. Es un piñón azul y nunca lo riego. Igual, árboles que están muchas veces en medios urbanos tampoco los regamos nunca. ¿Por qué? Porque las raíces ya profundizaron tanto que llegan a un manto freático y de ahí están tomando agua. Ni siquiera toman agua de la lluvia, lo están tomando directamente del subsuelo. Entonces, casi es como el punto crítico. A partir de que lo siembro, si yo elijo un sustrato que retenga mejor y hago algunas técnicas como las del tubo que tengo al inicio de mi perfil en YouTube, y es el primer video que ven, van a observar que el agua llega directamente a esta parte y las raíces lo absorben. Si yo riego en esta parte, el agua tendría que ir bajando y a veces no es suficiente. Al día siguiente se secó y vuelvo a regar, baja otro poquito, y al día siguiente y vuelvo a bajar otro poquito, y hasta casi el cuarto riego el árbol empieza a tomar agua. Entonces vamos a romper un mito un poquito de cuánto toma, porque si lo ponemos así, el árbol toma mililitros por día. No toma ni siquiera lo equivalente en este caso a un vaso de agua. Pero yo le pongo una cubeta. Esa cubeta, ¿por qué la pongo? Porque lo que yo estoy saturando es el sustrato. No le estoy dando de tomar agua específicamente a él. Para que yo garantice que el agua le llegue a él, yo tendría que introducir aquí un tubo para que esta agua venga en la parte de abajo y la absorban principalmente las raíces principales, que es algo que se explica en el video que les comento. Pero qué bueno que pregunten, porque eso hace que nosotros empezamos a darnos cuenta que incluso muy relacionado a nosotros. Si tú andas corriendo y hace mucho calor, tomas mucha agua. Si hace frío y estás estático en una silla, tomas poca agua. Entonces, las plantas responden a lo mismo. Las plantas no toman mucha agua ni toman poca agua. Van a responder de acuerdo al clima, de acuerdo a las condiciones, de acuerdo a muchos factores y a la extensión de sus raíces. Entonces, obviamente, habrá periodos en que requieran un poco más, periodos en que requieran un poco menos. Cuando se vuelve un problema es cuando esto se apelmaza, porque entonces puedes inundar y el agua no penetra. Y cuando el agua no logra penetrar en esta parte, literalmente no te explicas por qué estás riega tu árbol, pero al final de cuentas esta parte, tú lo cortas la bolsa y está seca.
Ese es el mayor problema que normalmente tenemos. Incluso por eso los bonsáis, tomas la bolsa completa, la inundas en una cubeta, la dejas unos minutos, lo sacas y listo. Tu macetita ya es como se riega un bonsái. El bonsái nunca lo regamos por arriba. ¿Por qué? Porque no alcanzaríamos nosotros a saturar, o porque ocasionaríamos algo que se llama estrés hídrico, que es cuando el agua pasa mucho por las raíces y pues las golpea. Es una forma de estrés hídrico, ¿no? También hay otros, en el caso de la sequía, es otro tipo de estrés hídrico. Tenemos muchas variantes dentro de lo mismo que pues debemos ir aprendiendo poco a poco. ¿Ok? Entonces, pues listo, vamos más o menos bien. Ahí cualquier duda que vayan teniendo, déjenmela en comentarios, lo reviso en un ratito y ya me voy porque tengo que llevarme este pequeño a la parte de allá arriba, que es donde va a estar, para dejarlo que empiece a crecer feliz y saludablemente. Entonces, muchas gracias por seguirnos. Seguimos aquí en Placar Shop y en nuestro canal de YouTube Árboles del Placar. Y pues haremos algunos otros en vivos. A veces son esporádicos porque pues es lo que nos toca en el momento, ¿no? Quisiéramos planificar mucho, pero pues vemos, por ejemplo, como este ejemplo que dijimos, ¿sabes qué? Creo que tiene mucha información, hay que sacarla, hay que usarlo y pues exponérselos un poquito mientras estamos trabajando. Por lo menos nos saludamos un ratito.